Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Hosteltour Televisión. Como siempre, les vamos a ofrecer en la siguiente hora lo más destacable de la actualidad turística balear. Y esa actualidad pasa estos días por la celebración en el Moy Bay de Palma del Salón Baleares Náutica, en el que se dan cita la totalidad de la oferta de recursos y servicios para la navegación recreativa en Baleares. El momento por el que pasa este sector, en constante desarrollo desde hace décadas, ha provocado que cada vez sean más quienes se interesan por él. Para hablar de la feria, de la industria que la rodea y su implicación en el turismo, hemos entrevistado a Chema Sanz, presidente de Baleares Náutica y un auténtico experto en la materia. En nuestra tertulia cambiaremos totalmente de tema, ya que hoy hemos seleccionado un aspecto normalmente discreto del sector turístico, aunque por las manos de sus responsables pasan datos vitales que deben ser tratados de la mejor manera posible. Nos estamos refiriendo a los gabinetes de comunicación. Quienes se encuentran al frente de los mismos deben colaborar a forjar y mantener la imagen de la empresa o del organismo, favorecer la comunicación con los medios, hacer llegar informaciones y un sinfín de labores, a veces muy sutiles, que sin embargo son determinantes para obtener el éxito. Para abordar este asunto hemos invitado a 4 de estos responsables de gabinetes de comunicación. Se encuentran hoy en nuestro plató Pepe Negrón, jefe de prensa de la Consellería de Turismo del Gobierno Balear, Jaime Puig de la Bella Casa, director de comunicación de Sol Meliá, Miguel Ángel Violán, director de comunicación de Riu Hoteles, y Josep Antón Grases, director de comunicación, recursos humanos y compras de TUI España. Y empezamos sin más con nuestro repaso semanal a la actualidad turística, con la reunión esta mañana del conseller de Turismo Joan Flaquer con el presidente Matas, para hacer una valoración de estos 9 meses de trabajo y preparar las prioridades de los próximos. Flaquer ha informado de que ya ha solicitado una entrevista con el nuevo ministro de Turismo, José Montilla, para confirmar la constitución del Consorcio para la Recuperación de la Playa de Palma, el desarrollo del régimen especial y la posibilidad de construir un parador de turismo en Dálvila, Ibiza. Alpitur espera una buena temporada de verano para las Islas Baleares. Según las previsiones anunciadas por su director general, Andrea Tomei, esperan un crecimiento del 30% en el número de italianos que transportarán a las islas. Su previsión para todo este año es de un crecimiento de en torno al 20%, unos aumentos muy por encima del resto de mayoristas de esta nación. Solo este verano traerán 50.000 personas, mientras que el total del mercado emisor italiano hacia Baleares crecerá a menor ritmo, un 10%. Alpitur trasladó a las islas 110.000 turistas el año pasado y su intención es la de seguir apostando por este destino. Después de la primera reunión del Consejo de Administración celebrada en Mallorca, Tomei anunció el interés de su grupo por participar en la gestión de hoteles en las islas, cifrando entre 500 y 600 camas el número de plazas en las que están interesados en Mallorca y en Menorca. Alpitur ya tiene contratadas en régimen de exclusividad más de 11.400 camas mediante acuerdos con cadenas hoteleras de las islas. El mayorista italiano y la Consellería de Turismo del Gobierno Balear debatieron también intensificar sus campañas de promoción del archipiélago en Italia, informando a los agentes de viaje minoristas de la amplia oferta balear y fomentando la publicación de noticias sobre las islas en la prensa de este país. TUI España demanda al sector hotelero balear apoyo y disciplina en los precios. En la reunión que mantuvo el pasado lunes la cúpula directiva del turoperador alemán con el sector hotelero de las islas, el mayorista germano explicó que los tiempos no están para grandes subidas de precios y se exige ser competitivos. Así de rotundo ha sido el mensaje que TUI ha lanzado a sus socios hoteleros de Baleares. El presidente de la Junta Directiva de TUI, Michael Frenzel, ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones con los hoteleros de las islas y representantes turísticos para que Baleares siga siendo un destino estratégico para el grupo. Es muy importante que cada destino tenga un buen equilibrio en cuanto a la relación precio-calidad. No va a ser, son dos cosas, es un binomio que va unido, precio y calidad. El gobierno balear, por su parte, asegura que las islas ya no pueden competir solo en precio con otros destinos, sino que debe hacerlo con calidad y diferenciación del producto, especializando su oferta en función de los intereses que muestran sus clientes. El Ejecutivo Balear se encuentra trabajando en este sentido con el diseño de nuevos planes de calidad de hoteles, oferta complementaria y municipios turísticos que se anunciarán mañana. Por eso esta misma semana, el jueves, vamos a poder presentar a todo el sector de alojamiento y al sector de la oferta complementaria y a los municipios unos planes de calidad con estándares de calidad para todo lo que es la oferta de alojamiento, la oferta complementaria y una novedad en un destino como es también los planes de calidad para los municipios turísticos. Y nuestro compromiso es hacer de esta política nuestro principal punto de referencia.
al igual que el de la segmentación de nuestro producto, porque también en esos planes de calidad del alojamiento, de la oferta de alojamiento, hemos prestado una atención muy especial precisamente a algo que ha planeado durante toda la mañana, que es la necesidad también de ir segmentando nuestra oferta. Por otro lado, el representante de la Federación Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas, afirma que la bajada de precios ya está hecha y se impone trabajar por la calidad. Consultado sobre las expectativas hacia la temporada turística alta que comienza dentro de una semana, el conseller de Turismo espera una muy buena temporada con subidas importantes en el mercado nacional y en el italiano. Los 129 primeros policías turísticos de Baleares acaban de recibir sus diplomas y se disponen ya a incorporarse a sus puestos en diversos municipios del archipiélago. Se pone así en marcha un nuevo cuerpo policial y se cumple una promesa electoral del Partido Popular. Los nuevos agentes están especializados en la atención a turistas y se prevé que contribuyan a mejorar la imagen de destino seguro de las islas. A pocos días de la puesta en marcha de la Policía Turística Balear, que comenzará a trabajar durante los primeros 10 días de mayo, su primera promoción, compuesta por 129 agentes, recibió el pasado lunes sus diplomas de graduación. La intención detrás de la creación de este cuerpo, que dispondrá de unos 400 agentes en el plazo de 4 años, es la de ofrecer una mayor sensación de seguridad a los visitantes de las islas, así como mejorar la imagen que se tiene de ellas en el exterior. Mallorca dispondrá de 78 de los 129 primeros policías turísticos, Menorca de 12, mientras que Ibiza y Formentera dispondrán de los 20 agentes y auxiliares de policía restantes. Todos los integrantes de este cuerpo dominarán, como mínimo, el catalán, el castellano y el inglés. La Consellería de Interior del Gobierno Balear ha destinado 1 millón de euros a la puesta en marcha de la policía turística y sufragará un 75% de su salario. El resto del coste será asumido por los distintos ayuntamientos. Palma, con 12 agentes, Calviá, con 10 y Pollensa, con 6 agentes, serán los municipios mallorquines con mayor presencia de esta nueva policía. Palma tendrá finalmente su palacio de congresos y exposiciones frente al mar, en el terreno situado junto al edificio de GESA. El ayuntamiento ha alcanzado un principio de acuerdo con las empresas propietarias del terreno en que el consistorio considera más adecuado para ubicar el complejo. La semana pasada, el concejal de urbanismo del ayuntamiento, Rodrigo de Santos, confirmaba un principio de acuerdo con los propietarios del solar, GESA y Mafre, para construir allí el futuro palacio de congresos. En cualquier caso, el edil precisó que es necesario consultar antes a los vecinos del polígono de Levante. El responsable municipal de urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, no quiso precisar los detalles de la negociación, pero anunció que la edificación ocupará un 30% del terreno. En cuanto al resto del espacio, el ayuntamiento a cambio permitirá que GESA, propietaria de un 40%, y Mafre, dueña del 30%, lo destinen a construcciones residenciales u hoteleras. Rodrigo de Santos insistió en el deseo del ayuntamiento de buscar la mejor ubicación posible para el Palacio de Congresos y el hotel de lujo que se construirá junto a él, pero no comentó el presupuesto que se baraja. Sin embargo, días atrás, el director técnico de Gerencia de Urbanismo había cifrado el posible costo de la construcción entre 30 y 42 millones de euros. La Consejería de Turismo y el Ayuntamiento crearán un consorcio que gestionará la construcción del complejo congresual. La ciudad de Palma acoge un año más el Salón Náutico Internacional, más conocido como Baleares Náutica. Este año abrió sus puertas el pasado 24 de abril en el Moy Bay y permanecerá abierto hasta el día 2 de mayo. La náutica recreativa ha vivido un desarrollo sin precedentes en los últimos años y Baleares es un enclave de la máxima importancia a nivel europeo y mediterráneo, como se puede ver por la calidad de las embarcaciones y el volumen de negocio que genera esta feria. Baleares Náutica reúne a las principales firmas de construcción y venta de embarcaciones náuticas deportivas y a todas las que crean infraestructura y servicios para darles asistencia. Todos juntos son muchas empresas y un importantísimo volumen de negocio, especialmente si se tiene en cuenta lo mucho que ha crecido el llamado turismo náutico en los últimos años. En el salón hay 156 expositores que abarcan todos los aspectos del sector. Las 300 plazas de amarre reservadas están repletas y aún se quedan empresas fuera, a pesar de que están representadas un total de 404. En Baleares Náutica se presentan las novedades de la temporada y se marca la pauta,
Todo el mundo, sea aficionado o profesional, es consciente de ello y no falta la cita. En el salón se puede encontrar la mejor exposición de embarcaciones de pesca deportiva del Mediterráneo, lo cual es fruto de los esfuerzos realizados por la organización del evento desde hace años. Cerca de 70 barcos de este género de entre 5 y 14 metros y de primeras marcas, muchas de ellas españolas, se dan cita aquí. No faltan los tradicionales yachts. Contrastando con lo anterior, también hay en Baleares Náutica una espectacular exposición de catamaranes oceánicos, con 22 embarcaciones, aunque también se ven representadas categorías intermedias, destacando modelos con diseños y tecnología muy vanguardista. El Salón Náutico de Baleares sirve cada año, pero ahora más que nunca, para constatar que la náutica recreativa es un segmento más que prometedor para la economía balear y de gran valor turístico frente a la explotación convencional de este sector. Al frente de la organización de Baleares Náutica se encuentra desde hace 15 años el especialista en arquitectura naval Chema Sans, que es un gran conocedor de la náutica en las islas y todo un enamorado del mar. Hosteltour le ha entrevistado en el entorno que más le gusta, a bordo de un barco y durante la celebración del evento que dirige. No vio nacer la feria, pero la ha seguido durante casi todo su desarrollo, intentando que se mantenga fiel a sus estatutos y que acompañe perfectamente al desarrollo natural del sector. No obstante, tiene claro que, lejos de ser simplemente un negocio, en todo lo relacionado con el mar tiene que haber pasión. A ello se juntan además los buenos resultados de esta actividad en los últimos años. El mar siempre me ha apasionado y mi formación un poco me ha permitido dedicarme a estos dos grandes oficios, lo que es la arquitectura y lo que es la arquitectura naval, entendida como diseño de embarcaciones. Ambas fórmulas de alguna manera son compatibles en el hecho de intervenir en salones náuticos. Los salones náuticos desde muy joven los conozco y en el momento que pude profesionalmente dedicarme a este tema pues no lo dudé. Estamos atravesando un momento de expansión de la náutica deportiva y tal vez también estamos en un sitio muy especial para que ocurra esto. Baleares, de un tiempo a esta parte, se está dibujando como un destino para la práctica del turismo náutico excelente. De hecho lo ha sido siempre, pero vamos, tal vez en estos momentos existe una mayor concienciación. El turismo náutico es ya una realidad, es una realidad claramente definida. Las empresas de charter que operan en las Baleares en los últimos años se han encargado en gran medida de hacer una promoción excelente de nuestros litorales. Entonces, claro, en un entorno famoso, en un entorno que se está dibujando como un destino muy importante para miles de aficionados, como área donde consumir náutica deportiva, el hecho de que haya un salón náutico internacional casa perfectamente. Y es que, como se suele decir, si no hubiera existido Baleares Náutica, alguien hubiera tenido que inventarla, especialmente a tenor del desarrollo que ha mantenido el sector turístico en los últimos años. La feria siempre ha pretendido, de hecho, reunir al sector náutico bajo un objetivo turístico, explica el director con satisfacción. Cuando se diseñó este salón, se pretendieron dos cosas, claramente. Por un lado, traer una oferta sectorial importante a las Baleares, que en aquel momento, estamos hablando hace 20 años, no existía, y desde luego a la vez transmitir o hacer que la feria fuese una plataforma promocional de las posibilidades de cara al turismo náutico en las Baleares. Estos objetivos están en los estatutos de la feria, o sea, la feria tiene vocación de promotora náutico-turística y en este sentido hemos trabajado muchísimo. A diferencia de otros salones náuticos que se han hecho en España, lo que existe en España, nosotros desde el principio trabajamos en la promoción exterior. Los mercados del norte de Europa han sido objetivo de la feria tanto de divulgación como de captación de visitantes. Con el tiempo se abrió el arco, entramos a Italia, hemos estado en Grecia. Realmente trabajamos año a año en que la feria también sea un escaparate para esta modalidad y sobre todo un argumento para transmitir el mensaje de lo que es el turismo náutico en Baleares. Durante muchos años lo que hizo la feria fue traer marcas, productos que no existían aquí, que conocían las oportunidades de estas tierras de cara a esta modalidad a través de la presencia de la feria y como paso inmediato en muchos casos lo que hacían era implantarse aquí a través del empresariado local o formando empresas con base en las Baleares. O sea que yo te diría que la feria en este sentido pues ha sido un elemento muy importante para el turismo náutico, para dibujar un sector potente, el más potente hoy sin duda en esta zona del Mediterráneo y bueno, y para que todo funcione
dentro de esta dulzura que funciona hoy el sector, que la feria está atravesando unos momentos de bonanza, de clara expansión, pero que en muchos casos no corresponden tal vez con la situación económica global, pero sí con esta situación interna de expansión que tenemos en estas islas de cara al sector. Si bien los inicios del Salón Náutico fueron duros, como suele suceder en estos casos, con el tiempo se ha convertido en una cita ineludible que, como reconoce el propio Sanz, comienza a padecer un cierto overbooking debido al interés que suscita. Por este motivo, aunque satisfecho con los resultados, empieza a plantearse la posibilidad de una eventual ampliación e incluso traslado de la feria. Bajo un punto de vista puramente físico, entiendo que hemos llegado al límite de las posibilidades que ofrece este recinto. La feria es más grande que nunca, hay más barcos en el agua que nunca. Realmente hace 10 años, cuando empezamos a trabajar en esta área del puerto, era difícil pensar en tener una oferta de 300 barcos a flote y toda esta superficie, es de cerca de 1000 barcos en tierra. Era algo que parecía complicadísimo, lo hemos conseguido. Y tal vez destacar esto, que estamos en una situación de feria de máxima ocupación en el entorno y en el recinto que nos estamos moviendo. Por otro lado, un tema que yo creo que es muy destacable y que lo he querido valorar mucho durante estos días es el hecho de que la feria en el mes de diciembre estuviese totalmente comercializada. O sea, esta feria es una feria que cada vez se vende más rápida, que cada vez la cerramos más rápida y lamentablemente que cada vez quedan más empresas y más embarcaciones en una lista de espera que difícilmente podemos solucionarla. Es una feria, no te diría no overbooking, porque overbooking no podemos generar, pero sí es una feria con lista de espera. Esto tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene la ventaja de que efectivamente hemos podido depurar muchísimo el perfil de la exposición, se han seleccionado empresas siempre muy vinculadas a la náutica, hemos tratado de traer a lo largo de estos años, cada año, los productos más novedosos, lo que marca la vanguardia en el sector. La desventaja es que realmente la feria no tiene las dimensiones reales que podría tener. En el año 74-75 una embarcación deportiva grande, extremadamente grande, tenía 10 metros de eslora. Un barco, hoy la eslora media está muy por encima de los 14-15 metros. O sea, la embarcación deportiva ha crecido mucho, el sector se ha expandido mucho y Baleares tiene una problemática un poco derivada de ese crecimiento tan poco ordenado y tan radical, ocurrido básicamente en la década de los 80. Prácticamente esto ha sido los 80 cuando pegó el tirón. En la década de los 70 se hicieron los grandes puertos deportivos que existen en las Baleares, bajo unas premisas de número de embarcaciones y eslora de embarcaciones muy determinadas. A partir de ahí el sector se normaliza mucho, las técnicas de construcción permiten hacer embarcaciones más rápidas, más asequibles, más funcionales, crece muchísimo y sin embargo las infraestructuras continúan siendo las mismas. ¿Esto qué provoca? Provoca pues evidentemente fenómenos de improvisación urbanística que te obligan en un momento dado a crear instalaciones que tal vez no estaban lo suficiente bien pensadas como para tener una visión de futuro en cuanto a qué podía ocurrir a medio plazo, y también ocurre que te obliga a trabajar en todo caso con infraestructuras bastante anticuadas con respecto a lo que es la realidad de las embarcaciones hoy en día. Entonces el sector ciertamente en Baleares está un poco aquejado de esta situación, de la situación de falta de amarres, no solo falta de amarres, que es un tema que se habla mucho. Yo creo que falta de amarres hay relativamente, lo que hay es una flota bastante anticuada de barcos que no navegan y que sin embargo ocupan territorio del mar. Hay muchos puertos deportivos que no tienen las plazas adecuadas a las dimensiones que hoy se están solicitando. Nos faltan dotaciones en tierra a nivel marinas secas y recursos que permitirían sin duda sacar del mar embarcaciones que ocupan mar y que de hecho podrían estar en tierra, dando la posibilidad a barcos que son más complicados de mover dentro del agua, y tal vez también una organización en este sentido casi te diría de tipo medioambiental, o sea, de saber medir hasta dónde tenemos que llegar para que la náutica siga siendo un atractivo.
Y para que siga resultando atractiva la náutica, Chema Sans es partidario de que nunca se la separe del concepto de protección medioambiental. Por ello ha apostado por reforzar al máximo todos los aspectos relacionables que se pueden encontrar en Baleares Náutica. A este respecto, opina tanto como experto como usuario y aficionado a la navegación recreativa. La navegación va ligada siempre a un buen medio ambiente, a un medio ambiente muy bien conservado. Si no, los barcos irán a otra parte. Si cuando tú navegas, si cuando sales a navegar no puedes atracar, las calas están llenas, las aguas están sucias, el litoral castigado, en ese momento para el aficionado desaparece el interés. Y entonces en las Baleares no hemos llegado a esta situación, pero sí es algo que está ahí y que tenemos que evitarlo y controlarlo. Este año la gran novedad de la feria no es ningún tipo nuevo de embarcación, sino algo relacionado con los equipamientos, el turismo y sobre todo el medio ambiente. Se trata de los depósitos y máquinas para la retirada de los desechos orgánicos de las embarcaciones, que hasta ahora venían siendo echados sin más por la borda. El efecto de esta práctica, multiplicado por miles y miles de barcos durante la temporada de máxima afluencia de visitantes, ha sido en los últimos años demoledor y muy preocupante. Con la instalación obligada por ley de estos dispositivos se espera mejorar mucho la situación. A partir de teóricamente el 1 de mayo, supongo que la aplicación real será a partir de septiembre, las embarcaciones deportivas ya no podrán tirar aguas sucias al mar. Y esto exige unas modificaciones en todas las embarcaciones importantes, básicamente la instalación de unos tanques para la recogida de estas aguas y en los puertos la instalación de unos sistemas de aspiración para estas aguas. Y esto se ha convertido un poco en la estrella del salón. Realmente todas las empresas de accesorios, todas las empresas de equipamiento están presentando kits concretos, muy funcionales, muy bien ideados para ese proceso de adaptación que va a tener que sufrir toda la flota y todas las embarcaciones que pretendan navegar en condiciones legales. Para los puertos el problema es el mismo. Los puertos tendrán que poder disponer de unos mecanismos que cuando llega el barco de enchufar y poder sacar estas aguas. Nosotros como Salón Náutico somos el primer Salón Náutico internacional que apoyamos esta iniciativa de una manera oficial. Hemos traído una de estas máquinas que está a disposición de todos los barcos que hay a flote para que ensayen con ella, para que la prueban. Si son barcos ya normalizados, los barcos de este año ya están saliendo con estos sistemas, podrán usarlo si están utilizando los aseos, los baños, las cocinas durante la feria y se van a hacer una serie de presentaciones y de acciones con este tema. Esto tal vez sería lo más destacable porque es algo que está de moda, que se habla, que no se ha dejado de hablar y que además es un proyecto hace 2 años, pero que ahora ha llegado el momento de aplicarlo. Por el momento han sido instaladas ya 2 máquinas de recogida de desechos que pueden ser utilizadas con los depósitos que se están vendiendo. Una de ellas está en el puerto náutico de Palma y la otra en Sarrápita. En los próximos meses se seguirán instalando este tipo de dispositivos, cuyo uso será gratuito en la temporada de 2004. El usuario medio se debate entre la comprensión de esta medida y la repercusión económica que tiene sobre su bolsillo, que puede ascender hasta los 3.000 euros. Hay bastante resignación y yo creo que también en el fondo la gente lo va entendiendo. Esto es un gasto que va a haber que hacer, que va a encarecer un poco el producto, sin duda. De aquí a unos años será una cosa absolutamente normalizada, entendida, pero eso es como lo que, bueno, referido al tema de los coches, en su día se exigió el cinturón de seguridad y bueno, pues no todo el mundo lo tenía, en fin, pues molesta, pero no queda más remedio. Yo yo soy un creyente de que esto va a dar frutos a muy corto plazo y que en muy poco tiempo vamos a notar el resultado de estos equipamientos. Confío en que normalmente la idea triunfe, cale y se asuma de la manera más deportiva posible. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Porque todo el mundo puede volar.
Trabajan en la sombra, pero su acción tiene que lograr la máxima repercusión posible. Cuanto más buena sea la noticia y más el número de gente a la que llega, mejor. Ellos son los máximos responsables de la imagen de la empresa y de poco servirá una buena acción si ésta no se aprovecha para darla a conocer. Son los gabinetes de comunicación, cuya implantación en las empresas turísticas es cada vez más común. Hemos querido reunir en esta tertulia esta noche a varios representantes de estos gabinetes para debatir sobre las características de su trabajo, que se hace especialmente necesario en los momentos en que se producen crisis o grandes cambios en las estructuras empresariales o de los mismos organismos. Han acudido en esta ocasión Pepe Negrón, jefe de prensa de la Consejería de Turismo. Buenas noches, señor Negrón. Buenas noches. Y bienvenido a Hosteltour. Muchas gracias. Jaime Puig de la Bellacasa, que es director de comunicación del Grupo Semeliá. Buenas noches, señor Puig de la Bellacasa. Buenas noches. Y bienvenido a Hosteltour por Muchas primera gracias. vez. También está en nuestro plató Miguel Ángel Violán, director de comunicación de Riu Hoteles. Buenas noches, señor Violán. Y bienvenido de nuevo a Hosteltour Televisión. Y finalmente contamos con la presencia de Josep Antón Grases, que asume la dirección de Comunicación, Recursos Humanos y Compras de TUI España. Buenas noches, señor Grases. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Hosteltour Televisión. Muchas gracias. Y para comenzar, me gustaría plantear una primera cuestión para poner encima de la mesa, y es si están ustedes de acuerdo con la premisa de que no solamente basta con hacer las cosas bien, sino que hay que darlas a conocer. ¿Es un poco la finalidad de los gabinetes de comunicación, señor Violán? Hay que hacer las cosas bien y en la medida de lo posible hay que difundirlas. Es famosa la frase del magnate norteamericano de la automoción, Ford, de $1 para el producto, para hacer el producto bien hecho, pero acto seguido $1 para comunicar que ese producto es bueno. Por lo tanto, ambas facetas son importantes. Ahora, la primera es hacer las cosas bien. La comunicación viene a continuación. Y si las cosas se hacen mal, es importante explicar por qué lo hemos hecho mal. Aquí también la comunicación, especialmente en casos de crisis, juega un papel muy importante. Señor Puig de la Bellacasa. Yo creo que sí, yo creo que si haces las cosas bien, que en el fondo es la base de una empresa o de las empresas nuestras, desde luego, es trabajar y hacer las cosas lo mejor posible, también hay que darlo a conocer, y hay que darlo a conocer en las dos vertientes, en la vertiente interna, es decir, la comunicación interna de tus empleados y motivar a la gente que trabaja y que ha hecho bien las cosas, y en la vertiente externa, que podría ser pues desde los clientes, proveedores, medios de comunicación y público en general, que sepan qué es lo que haces, que sepas cuál es el trabajo que estás desarrollando, cómo lo estás haciendo y qué estás innovando, qué estás aportando de nuevo en tu sector o en tu empresa en particular. Cual yo creo que sí, que es muy importante, sin perder de vista siempre la vertiente interna del empleado y del reconocimiento a que esa labor la llevan a cabo una serie de personas que están en esa empresa haciendo que las cosas salgan bien. Señor Negrón. Bueno, yo coincido, lógicamente, que hay que partir de tener un buen producto en conjunto, un producto bien hecho, bien elaborado, un trabajo serio, constante y eficiente, pero yo creo que en comunicación hay una máxima muy general, ¿no? Lo que no se cuenta no existe. Todo eso hay que comunicarlo, evidentemente. En el caso, por ejemplo, mío, por decirlo de alguna forma, el trabajo es un trabajo de un organismo público que lógicamente está al servicio de los intereses generales y que tiene que estar transmitiendo constantemente pues qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y qué resultados se pueden obtener para la mayoría de los ciudadanos o para el conjunto de los ciudadanos. Y señor Grases, por último, para empezar esta rueda. Sin duda, cada vez es más relevante en el mundo empresarial mantener adecuadamente informados a todos los grupos de interés que participan de una manera directa o indirecta en este mundo, ¿no? Las relaciones que establecemos desde la empresa son relaciones de confianza con accionistas, con empleados, con clientes, y hay que invertir tiempo en gestionar ese proceso de comunicación para conseguir que la reputación que tenemos la mantengamos y, en la medida de lo posible, aumentarla. Pues realmente tenemos aquí 4 representantes de 4 empresas que, siendo turísticas todas y realmente representando unos organismos o unas divisiones dentro de las propias empresas muy similares, como es de la comunicación, presentan grandes diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Riu, estamos hablando de una empresa familiar que se mantiene como empresa familiar todavía. ¿Cuáles son las peculiaridades con las que se encuentra una empresa de ese tipo a la hora de la comunicación? Bien, en nuestro caso, y así sucede con muchas empresas familiares, cuando no cotizan en bolsa, pues hay una tendencia a una especial discreción, una especial privacidad, por el hecho de que no has de dar cuenta a unos accionistas, es decir, no tienes por qué influir en la cotización de tus acciones. Entonces, digamos que la nuestra es una comunicación más selectiva, más basada en unos puntos principales, quizá más modesta, más tendente únicamente a destacar una serie de elementos. Eso puertas afuera.
Y puertas adentro, pues en la línea de lo que indicaba mi compañero Puig, pues la comunicación interna para que haya una integración de los trabajadores, para que conozcan su propia empresa y también para que sean conscientes de lo que significa su marca en el exterior, porque la comunicación es una moneda de dos caras, la externa y la interna, y las dos son importantes. En el caso de Sol Meliá, también una compañía hotelera de nacimiento familiar, pero realmente cotizando en bolsa, me imagino que ese nacimiento y esa transición hacia una empresa familiar ha influido mucho en la estrategia de comunicación, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el ámbito de la empresa privada pues siempre requiere menos comunicación externa, en este caso, o a lo mejor tienes menos necesidades desde la propia empresa y también menos demanda del exterior de petición de información. En el momento que pasas a ser una empresa que cotiza en bolsa, solamente por el mero hecho de cotizar tienes que dar información, tienes que dar un montón de información. En nuestro caso hay que ser muy abiertos, muy transparentes, y además estás mucho más en el punto de mira, es decir, que los medios siempre pues van a buscar a la empresa que cotiza como referente en muchos casos, sea una historia directamente relacionada con tu empresa o sea una historia del sector, ¿no? En muchos casos salimos en la prensa o en la televisión o en la radio pues relacionados con ámbitos del sector, pues porque otra empresa del sector ha hecho algo y el referente pues a lo mejor es la otra que cotiza o es una empresa que sea más pública, ¿no? Entonces ahí tienes una doble vertiente de no solamente lo que tú quieres comunicar, sino lo que los demás quieren que tú también comuniques o que entres dentro de una discusión de sector y que te pongan como referente, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que no siempre la comunicación es de cosas buenas, en algunos casos no son tan buenas, y luego en otros casos puede ser que tú hayas hecho una acción o hayas participado en algo que haya sido bueno y que se haya malinterpretado, que se haya recogido de una forma negativa, ¿no? Entonces también ahí hay que saber luego gestionar un poco las expectativas de la información, qué es lo que realmente has hecho, y que eso se trate lo más, yo no diría lo mejor o lo peor posible, sino con el mayor rigor posible, ¿eh? Que siempre y cuando se trate con rigor y que sea con datos reales, pues bueno, si es bueno, pues saldrá bueno, y si resulta que no lo has hecho tan bien, bueno, pues habrá unos motivos por los cuales no se haya podido hacer tan bien, ¿no? Señor Grases, en el caso de TUI, una empresa con sede en Alemania, multinacional, también cotiza en bolsa, pero con muchas ramificaciones en muchos países, también me imagino que presenta unas características a la hora de la comunicación diferentes al resto de contertulios, ¿no? Sin duda, las exigencias de profesionalidad que representa nuestra posición en el mercado, el hecho de ser una empresa multinacional, el hecho de cotizar en la bolsa, nos obliga a tener establecidos una serie de procesos, de procedimientos de comunicación que satisfagan los intereses de, como decía al principio, de todos los que participan en esta empresa. Tenemos unos requerimientos profesionales muy relevantes y tenemos establecidos dentro del grupo una serie de procesos que entre ellos existe una clara coordinación en la medida en que estos mensajes pueden tener trascendencia en distintos países en un mismo momento del tiempo. Señor Negrón, representa usted un organismo, no la empresa privada, ¿no? La experiencia me imagino que es distinta porque además hemos tenido la experiencia en los últimos años en Baleares de tener una comunicación o una visión de esa comunicación en algunos países emisores un poco sesgada, ¿no? Bueno, en el caso de, como decía antes al principio cuando ha habido un poco la introducción, el hecho de ser una administración pública, pues a nivel de comunicación tiene unas connotaciones y unas complejidades distintas, ¿no? Diferentes a lo que es la empresa privada. La base de la comunicación, de los departamentos de comunicación, yo creo que es un poco casi, por decirlo, de libro, ¿no? Quiero decir, hay temas muy comunes, pero en el caso de lo que es, por ejemplo, una consejería de turismo, hay una complejidad, sí, bastante grande, porque no solo se trata de generar una información hacia un público determinado, hacia unos medios determinados, sino que se trata también de ser una fuente permanente de información. Entonces tenemos una demanda de información altísima, diaria, de todos los medios de comunicación, tanto de Baleares como nacionales como internacionales. Eso hace que la gestión sea compleja y que en realidad no podamos hablar tanto a veces de control de la información, como se puede de alguna forma, entre comillas, controlar desde una empresa, como de gestión de la información
tanto la que producimos desde la Consellería como de la información que nos viene dada desde fuera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de determinadas imágenes en mercados exteriores con temas muy concretos. Y luego hay un tercer elemento que no hay que olvidar, que al ser una Consellería de un gobierno autónomo, en fin, o de una administración pública, hay un tercer elemento que lo habéis hablado antes en el tema de la comunicación interna, que es la coordinación con el resto de departamentos de comunicación del Gobierno de Baleares, ¿no? Y es un trabajo también importante, ¿no? ¿Y cómo, a la hora de plantearse ustedes la gestión de una noticia o de una mala noticia, por ejemplo, vamos a hablar un poco por la parte negativa y luego intentaremos ir a la positiva? En el caso, por ejemplo, de la Consellería de Turismo, que en los últimos años ha sufrido la publicación en algunos medios, especialmente alemanes, ¿no?, de malas noticias tergiversadas, falsas, sin temor a decirlo, noticias falsas, con imágenes incluso retocadas. ¿Cómo se puede reconstruir una información desde aquí, ¿no? Y más cuando esas informaciones negativas tienen tanta repercusión y tanta fuerza en los mercados? Efectivamente. Bueno, yo creo que ante una información, como dices, falseada, sesgada, sacada de contexto o incluso falsa, no son los medios alemanes. Hemos tenido casos también, lógicamente, en otros países, ¿no?, en otros medios. Vamos a ver, la gestión positiva de la información en torno a esa noticia es la verdad, en primer lugar. Y segundo, generar mucha información sobre ese tema. Es importantísimo que los medios, ese medio que la ha publicado, que no va a rectificar, por supuesto, porque sabemos que aunque haya un derecho a la rectificación, una serie de temas, es muy difícil que un medio de comunicación rectifique una información. Lo que hay que hacer es, o lo que se hace habitualmente, es recurrir a la información, a la verdad, a la gestión de los temas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro, ¿no? Uno de los temas sensibles que hay en turismo y que salen esto más en la prensa británica que en la alemana es, por ejemplo, los temas sanitarios. Bueno, ante una información falsa de tema sanitario hemos tenido varios casos. Recientemente, este verano pasado, pues unas fotos de una niña que parecía que se estaba muriendo por una intoxicación y no sé qué, no sé cuánto, muy exagerada. Efectivamente, lo primero que hay que recurrir es a la información veraz. Información que tú reclamas del organismo correspondiente, en este caso Consejería de Sanidad, que explique la situación, que explique el caso, y ir constantemente produciendo esa información a ese medio y al resto de medios, porque ese medio tiene un público concreto, pero el público dijéramos de Baleares, no es el objetivo de la información de Baleares, no es el medio en sí, sino el público en general a donde va, ¿no? No sé si me explico bien, pero quiero decir que el objetivo no es tanto un periódico determinado alemán o inglés, como el posible cliente inglés y alemán. A eso me refiero. Información, veracidad, documentación, seriedad son las armas que hay que utilizar constantemente. Los hoteleros, ¿cómo gestionan una mala noticia que puede ser también sanitaria, o puede ser incluso a nivel de ocupación, un overbooking, que en algunos años, ahora podemos decir casi afortunadamente, lo hemos sufrido, ¿no? Señor Pujol Vallecasa. Hay noticias negativas que son positivas, ¿no? El caso del overbooking, hombre, que da gusto darlas, por lo menos, ¿no? Por lo menos da gusto saber que las cosas van tan bien, ¿no? Pero no, yo creo que ahí estoy muy de acuerdo con lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Es decir, la mejor forma de dar una noticia es poner los datos sobre la mesa, decir exactamente qué es lo que ha pasado, cómo ha sucedido, y que esa noticia no se vea únicamente reflejada por un medio, sino que lo reflejen varios medios, para tener también, pues por un lado, un alcance mayor, una difusión mayor, y segundo, que sea con el mayor rigor posible, ¿no? Yo creo que las noticias malas o las situaciones de crisis son inevitables, nos pueden venir por cualquier motivo. Yo no veo que sea una preocupación, en mi caso no es una preocupación cuando llego a la oficina por las mañanas a ver qué es lo que va a pasar hoy, sino, bueno, si te toca vivir una experiencia de una noticia concreta, pues ver cómo ha ido evolucionando esa noticia, qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado, qué es lo que se ha dicho, y si efectivamente se ha actuado de una forma que no ha sido la adecuada, cómo poner remedio para que no te vuelva a pasar otra vez, ¿no? Yo creo que de estas crisis, pues también se aprende un montón, ¿no? En nuestro caso, desde luego, si es una crisis gorda, como puede ser pues un huracán en una zona determinada, que nos pasa de vez en cuando,
pues estar muy en contacto con la zona específica en la que está ocurriendo los hechos y que esa zona tenga un contacto directo con un gabinete de crisis o en este caso con mi gabinete de comunicación, para ver en cada momento qué es lo que está pasando, porque si al final nosotros sabemos muy bien qué es lo que pasa, la información irá canalizada de una forma adecuada. Si no sabes qué es lo que está pasando, otras cosas, no solamente que des una información errónea o no adecuada, sino que tampoco vas a poder solucionar el problema. Entonces yo creo que la base de una crisis es tener una comunicación muy fluida, que rápidamente las personas que puedan tomar decisiones sobre el caso o que sepan sobre el caso concretamente estén al lado tuyo y que sean ellos los que decidan y digan si eso efectivamente es así o no y qué remedio se pone. Señor Vila, me imagino que está de acuerdo con la... Estoy de acuerdo, incluso podría poner un ejemplo en relación al tema de los huracanes, porque cada 5 o 6 años estos fenómenos se producen en el Caribe y hay dos tipos de víctimas: los clientes que están allí en una situación de un cierto nerviosismo, pero todavía peor sus familiares, porque lo primero que sucede es que se cortan las comunicaciones, las líneas telefónicas convencionales y hay mucha ansiedad. Recuerdo en este sentido que hace 5 años nuestros compañeros de TUI y Río, somos socios en materia turística, tuvieron una iniciativa extraordinariamente positiva. Fue concretamente el huracán George, que afectó básicamente a República Dominicana. Allí Río aplicó su manual antihuracanes. Tenemos dentro de nuestro marketing de la prevención normas de seguridad cuando se avecina un huracán, pero TUI hizo en materia de comunicación una cosa que me pareció antológica, y es que montó una unidad de telefonía vía satélite y gratuitamente permitió que sus clientes en Punta Cana pudieran, eso sí, brevemente llamar a Alemania para decir: estamos bien, ciertamente hay un huracán, pero nos tratan de maravilla, no os preocupéis. Esta visión preventiva que luego el gabinete de comunicación de TUI en Alemania, a través de una fotografía difundida, comunicó a todos los medios, consiguió con eso, primero, hacer las cosas bien, transmitir confort a sus clientes y a la opinión pública alemana, y en segundo lugar, el segundo dólar, el segundo marco alemán entonces, lo utilizó en comunicar esa buena acción. Realmente se convirtió una mala noticia en un arma positiva, ¿no? Un calcetín que fue girado, de mala noticia en buena noticia. Es un ejemplo de libro, de manual, que, vamos, en su momento a mí me impactó mucho. Yo aprendí mucho de esta experiencia de nuestro socio. Señor Grases, me imagino que dentro de una gran multinacional como es TUI, ideas o iniciativas como esta tienen que surgir a la fuerza, ¿no? Efectivamente, probablemente este es el mejor resultado que todos podemos esperar de una noticia negativa, ¿no? El acabarlo convirtiendo en una gran oportunidad para la empresa de transmitir hacia el público unos valores, una profesionalidad y unas formas de gestión que realmente cumplan con las expectativas que tienen los clientes respecto al servicio que han contratado con nosotros, ¿no? Probablemente este sería el paradigma de la buena gestión de la comunicación. En este sentido, las malas noticias, si bien al comienzo nos ponen un poquito nerviosos y nos dan un poquito más de trabajo, en la medida en que ofrecen, no siempre, esta oportunidad de revertir la información, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación los tienes postrados ante ti, todos desean saber lo que piensas sobre un tema. Pues es un escenario magnífico para proyectar tus buenas noticias, si es que las tuvieres, sobre el tema que ha generado la mala información o la crisis en cuestión. ¿Señor? Sí, no, yo simplemente abundar en lo mismo. Efectivamente, a veces una mala noticia, por ejemplo, antes ponía el ejemplo de un tema sanitario, ¿no? Es decir, eso a veces nos da la oportunidad de transmitir a los medios de ese país por ejemplo, el alto nivel sanitario que tiene Baleares, ¿no? Y de calidad sanitaria, que es un tema que a nivel turístico se toca muy poco, pero que todos sabemos que es un elemento incluso competitivo importante, ¿no? Con respecto a destinos competidores, ¿no? Pues a veces efectivamente es una mala noticia, por ejemplo en este caso sanitaria, nos da también la oportunidad de hablar de cuántas camas hay en Baleares, cuál es el nivel de asistencia sanitaria y revertir efectivamente la información. Y hablando de malas noticias, realmente tenemos que hacernos eco de algunas que en los últimos años sí pueden haber supuesto un vuelco importante dentro de no solamente de la comunicación, sino ni incluso a nivel turístico, sino a nivel mundial, ¿no? El 11 de septiembre o el 11M de Madrid, me imagino que han supuesto, en el caso, por ejemplo, de Madrid, sí que pudo haber afectado más a las compañías españolas, una oportunidad también de comunicación, porque realmente las iniciativas de las compañías hoteleras madrileñas que estuvieron al quite rápidamente para apoyar todo el montaje que se hizo y demás, no es que se pueda convertir una noticia mala en una noticia buena, ¿no? Pero imagino que sí ha supuesto, dentro de las estrategias de comunicación de los grandes grupos, momentos cruciales, ¿no? Es así, no sé.
con presencia en esta... Me siento más aludido a lo mejor directamente, porque efectivamente tenemos muchos hoteles en Madrid. Yo creo que en una situación de crisis tan importante y tan devastadora como puede ser un 11 de septiembre o un 11 de marzo, realmente la noticia es tremenda, es mala, la mires por donde la mires. Entonces lo único que puedes hacer en este caso ya no es, te olvidas de los protocolos, de todos los manuales que tenemos, y ya vas a una actuación mucho más humana, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? ¿Cómo puedo ayudar en este momento, ¿no? Yo creo que ahí, en nuestro caso específico, lo que hicimos fue, siguiendo un poco una de las pautas que siempre en un caso de emergencia intentamos seguir, es ponernos a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado, ponernos a disposición de los entes públicos, que son los que realmente están manejando la situación. Una situación en la que no es directamente un tema de una compañía, es una situación que nos afecta a todos, y que por tanto son ellos los que tienen una responsabilidad, tienen mucho más conocimiento, están sobre el terreno, saben cuáles son las necesidades que necesitan en cada instante, y nosotros lo que hicimos en este caso fue ponernos en contacto directamente con las autoridades locales, con el Ministerio de Interior, con el Ayuntamiento, con Comunidad de Madrid, con las fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro caso en particular con Cruz Roja. Nosotros tenemos un acuerdo internacional con Cruz Roja para casos de emergencia, donde les prestamos asistencia siempre y cuando estemos presentes en el terreno, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, lo que hicimos fue que a través de Cruz Roja nos canalizaba las necesidades que tenían, y bueno, pues en un primer momento, claro, lo primero que quieres hacer es ayudar a las víctimas, pero resulta que en este caso lo que nos pedían era ayuda para sus efectivos, para traer a la gente suya de fuera a Madrid, donde los ubicaban, donde podían dormir, que necesitaban pues alimentos, bebida caliente, mantas, almohadas, etcétera, que a lo mejor pues no es una cosa que te parece tan o que rápidamente pienses en ellos, sino que a lo mejor piensas más en las víctimas, ¿no? Entonces, a través de esta canalización yo creo que fue muy efectiva la ayuda, en concreto nuestra, pero de todo el sector. Yo creo que todo el sector reaccionó de una forma fantástica. Se demostró que efectivamente somos un sector con mucha agilidad, con mucha rapidez, que en el momento en el que hay un desastre, una catástrofe de esta naturaleza, nos unimos, y independientemente de que cada compañía pueda hacer actuaciones individuales, rápidamente la Asociación de Hostelería de Madrid, en este caso, pues se puso en contacto y dijo: yo lidero todas las habitaciones de todas las compañías hoteleras en Madrid. Fantástico, nosotros les ponemos a su disposición un cupo de habitaciones y que sean ellos los que nos digan, porque es que es muy difícil en una situación de esas que tú, con la poca información que tienes, puedas actuar directamente y hacer algo que realmente marque una diferencia, ¿no? Entonces yo creo que en una crisis de tal calibre pasas a un segundo plano y lo que haces es apoyar a las entes o a los entes públicos y organismos que están ahí para justamente en estos casos salir y organizar al sector en el caso concreto nuestro. Señor Grases, en el caso, por ejemplo, de tuyo, a lo mejor no específicamente de tuyo, pero sí de clientes alemanes, ha habido en más de una ocasión que ha surgido alguna noticia de la desaparición o del rapto de algún turista alemán en alguna zona de África, por ejemplo, que ha tenido en vilo y a través de los medios de comunicación durante meses me imagino que a toda la población o a una gran parte de la población, ¿no? ¿Cómo afecta eso turísticamente a algunas zonas receptivas de turismo susceptibles de sufrir ataques de ese tipo? Pues depende de la zona, depende de la noticia, ¿no? Pero normalmente este tipo de situaciones que generan este nivel de incertidumbre, pues depende del tratamiento que se le dé al mensaje. Esto acaba afectando en las decisiones que puede tomar el turista de desplazarse o no a un determinado destino. Nosotros en Alemania tenemos toda una serie de procedimientos que ante este tipo de situaciones saben cómo proceder, saben cómo reaccionar y cómo gestionar todos estos procesos, ¿no? Es decisiva una actuación rápida, una actuación muy transparente, donde realmente informemos a todos los grupos de interés y proporcionemos aquella información que sea relevante para cada uno de ellos. Un poco en la línea de lo que avanzaba al principio, para mantener esas relaciones de confianza. Pero esas informaciones que se hacen públicas realmente llegan a afectar, ¿no?,
cada destino, Sin duda. ustedes lo deben notar en las ventas y en las propias agencias, ¿no? Sin duda. Por eso es decisivo todo el proceso de gestión de la comunicación. Al final, un determinado tipo de mensaje sacado de contexto o manipulado puede afectar desde la decisión de un inversor de mantener las acciones de la compañía, o a un cliente a decidir si va a un destino o a otro, o incluso en la motivación de los empleados y en su compromiso con la empresa y la calidad del servicio que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Sin duda influye. Otra pregunta más, a no ser que alguno quiera hacer alguna colación al respecto. Yo suscribo cuanto he oído hasta ahora. Perfecto. Pues hay una frase, que es la de que hablen de uno aunque sea bien. Eso implica que cualquier cosa que digan de uno siempre repercute de alguna forma, ¿no? Yo no sé si en el caso turístico, que es un sector muy permeable o muy sensible a las malas noticias, podríamos aplicar esa frase. O casi mejor que lo dejemos, que hablen de nosotros siempre y cuando hablen bien. Señor Negrón, señor Violán. Yo, si me lanzas primero a mí la pregunta, yo te diré que al ser una administración pública y una consejería, evidentemente siempre hablan. Por ejemplo, un elemento que puede ser diferente con el tema de la gestión de la comunicación en empresas privadas es que a un mensaje positivo, a una información en positivo que tú lances, o simplemente informativa, que tú lances desde la Consejería de Turismo, lógicamente hay una oposición política. Es decir, rápidamente el mensaje intenta ser cortado, destrozado, machacado y dado la vuelta, ¿no? Eso es una cosa. O sea que en el caso de nuestro, pues evidentemente van a hablar, porque tienen que hablar, pues es una administración pública y tienen que, de alguna forma, los ciudadanos pues ir evaluando cuál es la gestión que se está haciendo y criticándola cuando crean que la tienen que criticar, y alabándola o estando a favor cuando la tienen que hacer. En el caso de Baleares, como imagen, como destino, evidentemente que hablen bien. Y si no, que no hablen. Yo prefiero que no hablen, pero prefiero que hablen bien, la verdad. Señor Violán. En mi caso, empresa privada, es distinto. Un amigo consultor, pienso que continuo, cuando me incorporé hace 8 años a la cadena RIU, me dijo: vas a dirigir el departamento de las buenas noticias. Y tenía razón. Mi trabajo es dar buenas noticias, en el sentido de que sean noticias, es decir, hechos que se puedan comprobar y que sean ciertos. Y cuando no son buenas noticias, pues entonces argumentar si eso es cierto, y si hemos hecho alguna cosa mal, pues un poco como un abogado defensor, encontrar las atenuantes, los paliativos, porque las empresas somos personas y también nos equivocamos. Entonces, en nuestro caso, no, mejor que únicamente hablen en ocasiones contadas, y en la medida de lo posible que hablen pues para darnos prestigio, para decir que hacemos las cosas bien. Y si lo que dicen es que lo hacemos mal, pues es misión mía argumentar que lo hacemos bien, y si efectivamente lo hacemos mal, pues en un momento dado puede ser misión mía disculparnos por aquello que hayamos hecho mal. De manera que mi supuesto, en caso de empresa privada, es distinta de la de mi compañero. Señor Puig. Yo estoy en el medio. Yo estoy en el medio. Porque estoy en... No llego a ser una empresa pública, pero bien, somos una empresa que cotiza, con lo cual tenemos que dar mucha información, mucha transparencia, y se nos exige en muchos casos que hablemos, además. Yo sí creo, además, que influye tremendamente sobre las empresas turísticas españolas qué es lo que está pasando en el mercado concreto del que estás hablando. Entonces, si realmente hay una noticia muy negativa de Baleares, estoy totalmente de acuerdo, prefiero que las noticias sean buenas, porque esto va a afectar positivamente a mi negocio y porque va a ser positivo para Baleares, para las empresas de Baleares y en el conjunto para los ciudadanos de Baleares. Con lo cual yo siempre que sean noticias buenas, mejor que noticias malas, y lo mismo pasa en cualquier otro destino. Siempre soy partidario de que la comunicación como compañía es una cosa, como destino es otra cosa distinta. Entonces, si hay que promocionar un destino, promocionemos el destino entre todos, las autoridades locales, las otras empresas turísticas que están allí. Yo estoy mucho más contento que tú hable bien de un destino concreto y que yo hable bien y que Río hable bien, lo que quiere decir que ese destino va a tener una aceptación favorable, y luego ya cada uno de nosotros que lo hagamos lo mejor posible dentro de ese destino, ¿no? Con lo cual, yo creo que la comunicación, desde luego, a nivel del sector turístico, tiene que ser positiva, entre otros motivos porque realmente es un sector muy bonito, es un sector donde la gente lo que busca es paz, descanso, tranquilidad, diversión, no contaminamos, somos realmente un sector
muy cercano al público en general. Todo el mundo sabe lo que es un hotel, todo el mundo se ha quedado en un hotel. Si me preguntas sobre una central eléctrica o sobre una refinería petrolera, pues no te sabría decir si a lo mejor tiene, desde luego, la persona de a pie el mismo concepto que tiene sobre un hotel, ¿no? Con lo cual yo sí creo que somos un sector para hablar bien. Creo que somos un sector que además lo hace muy bien, que nos lo reconocen mucho más a veces fuera de lo que nos lo reconocemos a nosotros mismos. Es decir, yo creo que muchas veces somos mucho más críticos en España en general con nosotros mismos que cuando salimos fuera, que nos reconocen un montón de esfuerzos y que alaban muchísimo la presencia española en el sector turístico como gran potencia turística, y resulta que llegas aquí a casa, a tu mercado local, que es donde te conocen bien, y parece que es que, bueno, pues que somos una especie de cosa rara que de vez en cuando lo que hay que hacer es meterse con nosotros. Yo no creo que haya que meterse, y desde luego lo que sí que creo es que lo que se ha hecho turísticamente hablando en España en los últimos 30 años es impresionante, y que hay un montón de países que les gustaría hacer la 10ª parte o la mitad de lo que hemos hecho nosotros. Entonces sí creo que hay una parte muy bonita, muy buena, de una gran experiencia, de un gran reconocimiento y de un gran avance, y que lo digamos. Yo creo que es importante que también digamos eso, que estemos, que sepamos que no todo es fantástico, pero que lo que en su conjunto realmente hay muchos más motivos para dar buenas noticias y ser positivos en nuestro sector que realmente para tener malas noticias. Sí, yo creo que hay desde luego en el autobombo yo estoy realmente de acuerdo con esta observación, y a veces me pregunto, no como empresa sino como sector, en qué fallamos para que la consideración que debiera merecer a nuestra industria no sea tan elevada en función de los grandes resultados económicos en cuanto a facturación, beneficios, creación de puestos de trabajo, a dinamización de sectores productivos. ¿Por qué? Y si me permite, aquí le lanzo ahora la pregunta a usted como representante de los medios de comunicación, ¿cómo a veces la prensa no especializada quizá no refleja suficientemente la grandeza de lo que ha hecho nuestro sector? La grandeza que tiene su contrapunto de pequeñas miserias como cualquier otro sector, pero también la grandeza. A veces me pregunto si es por el hecho de que es un sector todavía inmaduro, joven, o quizá por prueba de falta de autoestima colectiva, de no saber valorar lo propio. Pero pienso realmente, estoy muy de acuerdo con las observaciones que me han precedido. Señor, quería hacer un comentario. Sí, no, dos cosas. Bueno, a raíz de lo que ha dicho Miguel Ángel, yo estoy de acuerdo con él, evidentemente. Yo creo que tenemos un sector turístico extraordinariamente potente, profesional, y que ha protagonizado una de las grandes revoluciones que ha habido en la humanidad en el último siglo, que ha sido la de las vacaciones. Las vacaciones, la de los viajes, la de la felicidad, esa felicidad que uno busca pues al alcance de todos, ¿no? Al alcance de la mayoría. Se ha socializado, por decirlo de alguna forma, el turismo, que antes era una cuestión de élites, ¿no? No, yo era estamos hablando de las malas noticias, y yo creo que no me gustaría dar la impresión de que sobre Baleares hay fundamentalmente malas noticias. No, es al revés. No, precisamente. Lo que hay fundamentalmente sobre Baleares, como destino turístico me estoy refiriendo, son buenas noticias, muy buenas noticias. Las hay tanto por la información que se pueda generar desde las islas, tanto desde las administraciones públicas como desde las empresas. Las hay hay muchísimos periodistas que vienen a Baleares a hacer reportajes e informaciones sobre Baleares, que tienen un valor impresionante luego en destino, mucho más del que pueda tener la publicidad, fríamente. Y las hay porque Baleares, en algunos destinos, por ejemplo Alemania, es algo muy cercano, sobre todo Mallorca, ¿no? Es decir, hay un gran interés, y la actitud en general hacia Baleares es muy positiva. Por eso quiero decir que sí se producen informaciones negativas, pero que si lo ponemos en la balanza, es decir, las informaciones positivas son infinitamente más que las negativas. Pero sin embargo preocupan más las negativas, por supuesto. Básicamente estamos en la línea de que una buena noticia no es noticia, ¿no? Pues en este caso sí. Yo creo que todos estamos obligados, los que participamos en este negocio, en este sector, a hacer un esfuerzo en transmitir claramente una imagen positiva. Argumentos y razones las tenemos sobradas, ¿no? Y a veces quizá tenemos una cierta tendencia a utilizar la palabra crisis con muchísima facilidad cuando esto no responde a la realidad. Hoy nosotros en este mercado debemos dar respuesta a una serie de factores de incertidumbre probablemente desconocidos,
que muchas veces acaban derivando por ese desconocimiento a utilizar con mucha facilidad la palabra crisis. Yo creo que todos debemos esforzarnos en transmitir claramente una imagen positiva, porque, insisto, razones las tenemos y las tenemos sobradas. Pues creo que con este optimismo podemos quedarnos. Aquí finaliza nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado de interés y deseamos verles de nuevo con nosotros la próxima semana en una nueva edición de Hosteltour Televisión, que como viene siendo habitual, les ofreceremos les ofreceremos lo más importante de la actualidad turística de Baleares. Estaremos aquí puntuales como siempre el próximo miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Canal 4 de Mallorca. Buenas noches.